Muy bien chicos, como ya me presenté en el video anterior, ahora nos vamos directamente a la siguiente clase. En este capítulo vamos a ver dos movimientos, vamos a ver el movimiento del MRV y el movimiento de caída libre. En este primer movimiento del MRV vamos a hablar de dos cosas. Bueno, el movimiento rectilíneo es un movimiento que va en línea recta y también vamos a hablar de una aceleración. Bien, profesor, ¿y qué es la aceleración? Bien, la aceleración a veces se puede complicar al estudiante, así que presta mucha atención. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es la culpable de que ahora la velocidad varíe. En este caso la velocidad está aumentando, si te das cuenta. Entonces, si en un segundo mi velocidad o mi rapidez aumenta en 2, significa que la aceleración vale 2. Si mi velocidad en un segundo aumentara en 3, la aceleración valdría 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración me indica cuánto va a variar la aceleración en un segundo, ¿no? En este caso sería 2. En el siguiente segundo, mi velocidad y mi rapidez aumenta en 2. En el siguiente segundo, mi rapidez aumenta en 2. ¿Por qué? Porque la aceleración vale 2. Muy bien, entonces eso es el concepto de la aceleración. ¿Qué pasa, profesor, si mi aceleración no era 2, sino era 3 metros por segundo al cuadrado? Ya, entonces la velocidad en un segundo ya no va a aumentar en 2, sino aumentará en 3. Aquí sería 13, aquí sería 16, aquí sería 19. Entonces la aceleración nos va a dar el cambio de la velocidad. Muy bien, en este movimiento también vamos a encontrar nosotros dos tipos de movimientos: el movimiento acelerado y el movimiento desacelerado. ¿Cuándo voy a decir que es acelerado? Cuando la rapidez está aumentando, o sea, cuando la aceleración tiene la misma dirección que la rapidez, que la velocidad. Muy bien, y profesor, ¿y cuándo es desacelerado? Es desacelerado cuando la velocidad y la rapidez ya no está aumentando, sino esté disminuyendo. ¿Está bien? Si la rapidez está disminuyendo, la aceleración, el vector de la aceleración ya no va a ir en la misma dirección que la rapidez. No, va a ir en el sentido contrario, como está aquí. La aceleración hacia la izquierda y la velocidad hacia la derecha. Entonces eso me va a indicar que está desacelerando. Y si está desacelerando, la rapidez está disminuyendo, ¿no? Muy bien, eso es muy importante. Y en este movimiento también nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar cuatro ecuaciones fantásticas. Cuatro ecuaciones, me emocioné, por favor. Cuatro ecuaciones importantes, ¿sí? Que si tú no te las sabes, no te preocupes, agarra tu tablita y ponte a estudiar, por favor, porque igual tienes que aprendértelas, ya que estas me van a servir para resolver cualquier tipo de problemas. Estas cuatro ecuaciones tienen los elementos distancia, velocidad inicial, velocidad final, tiempo. Tiene también a la aceleración. Y estas cuatro ecuaciones yo las voy a aplicar en cualquier tramo del movimiento. Por ejemplo, en este tramo de 10 a 12 yo puedo escogerlo y digo: mi velocidad inicial vale 10, mi velocidad final vale 12, mi aceleración vale 2, el tiempo vale 1 segundo y la distancia es esta de aquí. Puedo incluso agarrar este tramo. En este nuevo tramo la velocidad inicial sería 12, la velocidad final sería 16, el intervalo de tiempo sería ¿cuánto? 2 segundos, y la distancia vendría a ser todo esto. Y la aceleración, bueno, seguiría siendo 2. Muy bien, entonces no importa el tramo que yo agarre, estas cuatro ecuaciones van a cumplir con el movimiento, ¿está bien? En estas ecuaciones también voy a tener a veces que aplicar el signo más o el signo menos. Eso va a depender de quién. Si el movimiento es acelerado, pongo más. Si el movimiento es desacelerado, le pongo el menos. Muy bien. Finalmente tenemos nosotros aquí un análisis, ¿sí? Un análisis de el movimiento cuando empieza con una rapidez inicial a 0, ¿sí? Observamos nosotros que en el primer segundo de su movimiento va a avanzar la distancia, que es igual a la mitad del valor de la aceleración. Ejemplo, si mi aceleración vale 4 metros por segundo al cuadrado, en el primer segundo, cuando la rapidez vale 0, ¿sí? La rapidez inicial vale 0, la distancia que avanza en ese primer segundo sería 4 entre 2, 2 metros, ¿no? En el siguiente segundo va a avanzar 3 veces la mitad de la aceleración. En el siguiente segundo, que es el tercer segundo, va a avanzar ¿cuánto? 5 veces la mitad de la aceleración. ¿Te das cuenta o no? 1, 3, 5, 7 veces la mitad de la aceleración, 9 veces la mitad de la aceleración y así sucesivamente. ¿Está bien? Esto de aquí, este análisis nos puede ayudar a resolver algunos problemas que se nos puede complicar. Muy bien chicos, entonces con esto
quiero recalcarles nuevamente que la aceleración es la culpable de que la velocidad cambie, ¿está bien? Y además que tienen que saber estas 4 fórmulas. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es el movimiento vertical de caída libre, más conocido como el MVCL, ¿sí? Este movimiento es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque aquí también va a existir una aceleración constante, y esa aceleración constante va a ser la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Quién es la gravedad, profesor? La gravedad es la propiedad que tiene la Tierra de atraer a todos los cuerpos hacia su centro. Por eso es que cuando tú sueltas un cuerpo, siempre cae hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una aceleración de gravedad que lo está jalando, que lo está llevando hacia abajo, ¿no? Entonces, tú me dirás, profesor, pero si yo suelto un globo de helio, se va hacia arriba. Está bien, yo estoy hablando de un cuerpo, no estoy hablando de un gas, ¿no? Porque el helio es un gas. Entonces, aquí nosotros tenemos a los cuerpos. Aparte, tenemos que despreciar los efectos del aire, ¿sí? Este movimiento que vamos a estudiar es considerando que los efectos del aire son despreciables, ¿no? Muy bien, entonces, lo que pasa en este movimiento es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dividirlo en 2 etapas, ¿no? Voy a lanzar un móvil, ¿sí? Desde la parte desde la parte inferior voy a lanzarlo con una velocidad de 30 metros por segundo, ¿está bien? ¿Qué pasa cuando tú lanzas un objeto hacia arriba? Llega hasta una determinada altura, ¿sí o no? Y luego, ¿qué pasa? Todo lo que sube, ¿qué tiene que pasar? Pues baja, ¿no? Todo lo que sube, baja en algún momento. Por eso es que si yo lanzo un objeto con cierta velocidad, llega a un punto máximo. Y luego de ese punto máximo yo me voy a dar cuenta que el cuerpo se detiene. El cuerpo tiene una rapidez de 0. Y luego que llega a ese punto, ¿qué pasa? Vuelve a caer nuevamente, ¿sí? Ahora, como te decía yo, la gravedad tiene un valor directamente hacia abajo, ¿sí? El valor de la gravedad, el vector de la gravedad siempre apunta hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración apunta hacia abajo siempre. Muy bien, ¿y cuánto vale la gravedad? ¿Da? El valor real de la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Sí, pero bueno, por métodos operativos y prácticos, como 9,81 aproxima al número 10, se le considera a 10 metros por segundo al cuadrado como la aceleración. Muy bien, como te darás cuenta, la aceleración de la gravedad está hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, al yo lanzar el cuerpo hacia arriba, te das cuenta o no que la rapidez y la aceleración de la gravedad están en sentidos contrarios. ¿Qué te dije? Si están en sentidos contrarios es un movimiento desacelerado, ¿sí? Quiere decir que en el ascenso la rapidez va a disminuir de valor, ¿está bien? Cada segundo va a disminuir el valor de la aceleración de la gravedad, que vale 10. O sea, cada segundo va a disminuir en 10. Si era 30, pasó un segundo, se convertirá en 20 metros por segundo. Si pasó un segundo más, la rapidez disminuye en 10. Pasa un segundo más, la rapidez disminuye en 10. Hasta que su rapidez se convierte en 0. Y luego, ¿qué es lo que pasa? La rapidez, ¿sí? El cuerpo va a caer. Una vez que la rapidez llega a 0, ya no puede seguir subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Baja. Y ahora, al bajar, su rapidez está apuntando hacia abajo, a la misma dirección y sentido que la aceleración de la gravedad. Y ahora, si tienen el mismo sentido, por lo tanto, es un movimiento acelerado. Quiere decir que en cada segundo la rapidez ahora va a aumentar. ¿Pero en cuánto va a aumentar? En 10. En cada segundo aumenta en 10. Pasa un segundo, ya no va a ser 10, sino va a ser 20 metros por segundo. Cada segundo va a aumentar en 10, ¿verdad? Muy bien, entonces, quiere decir en conclusión que cada segundo que sube, la rapidez disminuye en 10 metros por segundo. Y cada segundo que baja, la rapidez aumenta en 10 metros por segundo. Muy bien. Ahora, hay algo muy especial también con las distancias, ¿no? Tú te acordarás en el análisis que hicimos nosotros, que en cada segundo, si la velocidad y la rapidez inicial vale 0, la distancia que avanza es la mitad del valor de la aceleración. Si la aceleración vale 10, ¿cuánto es la mitad? 5, exactamente, la mitad de la aceleración. Y en el siguiente segundo, ¿te acuerdas? Era 3 veces la mitad de la aceleración. 3 veces 5, 15. Efectivamente, se sigue cumpliendo. 5, primer segundo, la altura que recorre viene a ser 5. En el siguiente segundo va a ser 15, luego 25, luego 35, luego 55 y así sucesivamente. ¿Está bien? Es un método para nosotros poder calcular las alturas entre valores conocidos, ¿no?
Muy bien, en ambos casos vamos a utilizar nosotros las siguientes cuatro fórmulas, que son las mismas que la del MRV, simplemente que cambia, en vez de distancia, ahora se llamará la altura, en vez de la aceleración, ahora ya sabemos que quién es la aceleración de la gravedad, ¿no? Solamente cambian esos dos conceptos y las ecuaciones son las mismas, ¿no? Ahora, ¿cuándo voy a utilizar menos? Voy a utilizar menos cuando está subiendo, cuando está en ascenso. ¿Por qué? Porque la rapidez y la aceleración de la gravedad van en sentidos contrarios, o sea, es desacelerado. Por eso es que cuando está de subida, agarro el signo menos. Y cuando es el descenso, o sea, cuando está cayendo, voy a utilizar el signo más. ¿Por qué? Porque la rapidez y la aceleración de la gravedad tienen el mismo sentido, por lo tanto utilizo el signo más. Muy bien, entonces este es el resumen de las ecuaciones. Otra vez, si no te las sabes, pues no te queda de otra que aprendértelas, ¿está bien? Muy bien, en este movimiento también observamos el siguiente cuadro, donde vamos a saber nosotros la altura máxima a la que llega un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo lanzo un cuerpo desde este nivel de referencia que es el piso, con una cierta velocidad, y va a haber un momento en el que se detiene, y luego de que se detiene se vuelve a caer. Si yo quiero saber este valor de la altura máxima, ¿qué es lo que hago? El valor de la altura máxima va a ser igual a ¿qué? Al cuadrado de la velocidad, de la rapidez, perdón, al cuadrado de la rapidez entre dos veces el valor de la gravedad. ¿Está bien? Muy bien, la altura máxima, ¿está bien? Vendría a ser el cuadrado de la rapidez inicial entre dos veces el valor de la gravedad. Muy bien. Entonces, la próxima vez que veamos algo así, vamos a calcularlo, ¿no? Existe también otra forma de hallar la altura máxima, ¿sí? La altura máxima también se va a calcular de la siguiente forma, ¿no? Si yo sé que de aquí a aquí, ¿sí? Ha pasado un tiempo t, entonces el valor de la altura máxima viene a ser lo siguiente. G, el valor de la aceleración de la gravedad entre 2, multiplicado por ¿quién? Por el tiempo al cuadrado, ¿no? Como la gravedad siempre va a ser igual a 10 metros por segundo al cuadrado, yo voy a decir lo siguiente. Gravedad entre 2 es igual a 10 entre 2, que vale 5. O sea, va a ser 5 veces t elevado al cuadrado, ¿no? Entonces también puedo decir lo siguiente, ¿no? Que la altura máxima también es igual a ¿qué? A 5 veces t cuadrado, siempre y cuando la aceleración de la gravedad valga 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, esto es el repaso teórico y vamos a pasar a la resolución de los problemas. Muy bien. Ahora desarrollaremos el problema número 1 de la práctica dirigida. Y me dice lo siguiente, ¿no? El guepardo es el animal terrestre más rápido, pudiendo alcanzar hasta 32 metros por segundo. Esto casi el triple de la rapidez media de Usain Bolt, el hombre más rápido de la Tierra. Qué curioso. Esto es posible debido al cuerpo aerodinámico del guepardo y su tipo de garra que le permite tener una gran aceleración y cambiar, ojo, cambiar de 0 a 100 km por hora en cuanto a en solo 3 segundos. Considerando en una trayectoria rectilínea para el guepardo, ¿qué magnitud tendrá su aceleración media? Me pide calcular la aceleración del guepardo y me dice además que su rapidez varía desde 0 metros por segundo hasta 100 kilómetros por hora, ¿sí? En 3 segundos. Y me pide calcular la aceleración media. Entonces, como tú verás aquí escrito, yo conozco la fórmula en el MRV, ojo porque esto es un MRV, ya que me pide la aceleración, y voy a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque tengo la rapidez inicial, tengo la rapidez final y tengo el tiempo. Entonces yo puedo reemplazar en esta ecuación y calcular la aceleración. Ahora, yo digo, si la aceleración, como veo en las claves, está en metros por segundo al cuadrado, como está aquí, significa que la rapidez tiene que estar en metros por segundo. Pero aquí que tengo 100 kilómetros por hora. Entonces tengo que convertirlo a ¿qué? Tengo que convertirlo a metros por segundo. ¿Y cómo se hacía eso? Muy bien. Se multiplicaba por ¿cuánto? ¿Te acuerdas? Le voy a multiplicar por 5/18, ¿no? 100 multiplicado por 5 entre 18, ¿no? Listo. A ver, profesor, ¿cuánto vale este valor? Vamos a calcularlo. A ver, sería 500 entre 18. Eso me da un valor de
27,7, ¿no? Vamos a poner aquí, esto vale 27,7 periódico puro, ¿no? Ahora, este será el valor en metros por segundo. Esta vendrá a ser este valor, ¿no? 100 kilómetros por hora es lo mismo que 27,7 periódico puro metros por segundo. Ahora, lo que sucede es que a mí me pide la aceleración. Y yo la aceleración no puedo despejar. ¿Por qué? La velocidad inicial puede ir a restar, ¿sí o no? Si va a restar, voy a tener velocidad final menos velocidad inicial. Y el tiempo que estaba multiplicando pasa a dividir, ¿no? Quedando solamente la aceleración como la diferencia de las velocidades entre el tiempo. Ahora sí, aceleración es igual a la velocidad final, o rapidez final, perdón, que ¿cuánto vale? 27,7 periódico puro metros por segundo. ¿Entre cuánto? Entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Profesor, pasó 3. Ahora, ¿cuánto será este valor? A ver, utilizando nuestros métodos de la calculadora, decimos lo siguiente. Eso es un valor de 9,26, ¿no? Aproximando, se da un valor de 9,26. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Es metros por segundo al cuadrado. Listo. La aceleración media va a ser 9,26 metros por segundo al cuadrado. Listo. Esa es la respuesta. Clave B. Muy bien. Seguimos con la solución. Vámonos al problema número 2. ¿Qué me dice lo siguiente? Un cuerpo en reposo, ojo, en reposo significa que su rapidez es 0, inicia su movimiento MRV con aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Ok, tengo el valor de la aceleración, que ¿cuánto me dice que vale? Me dice que esto vale 4, ¿qué? 4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, es importante conocer el valor de la aceleración. Indique la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad con respecto a los siguientes enunciados. Muy bien, me dice lo siguiente, que este movimiento parte del reposo con una aceleración. Ahora sí, yo te invito, ¿sí?, a que te acuerdes qué es lo que se cumplía en el MRV cuando la rapidez iniciaba con 0. En cada segundo aumentaba que a la distancia en el primer segundo era la mitad de quién, la mitad del valor de la aceleración. En el siguiente segundo, si aquí era 1, aquí era 3 veces quién, el valor de quién, de la aceleración. El valor de la mitad de la aceleración, ¿no? En el siguiente segundo era 1, 3, 5. 5 veces quién, el valor de la aceleración entre 2. Y en el siguiente, ahí está, de aquí a aquí, 5 veces a medios. Y de aquí tendría que ser 7 veces el valor de la aceleración entre 2, ¿no? Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Conozco o no el valor de la aceleración? Por supuesto, vale 4. Entonces ya lo tengo todo servidito. Aquí, ¿cuánto vale esto? Esto vale 2 metros, profesor. Esto vale 2 metros. ¿Y esto, profe? ¿Esto cuánto vale? 4 entre 2, 2. 2 por 3, 6. Aquí, profesor, ¿cuánto vale? Esto vale 10. Y el otro, profesor, ¿cuánto vale? Esto va a valer 14. 14 metros, 10 metros, 6 metros. Muy bien. Entonces, simplemente sabiendo ese análisis que yo te expliqué, ya puedo saber cuánto vale esta distancia. A ver, nos vamos al enunciado y me dice lo siguiente. Luego de 6 segundos de iniciado, perdón, luego de 3 segundos de iniciado su movimiento, la rapidez es de 12 metros por segundo. Bien, yo también te dije lo siguiente, que cada segundo que pase, la rapidez aumenta en el valor de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Vale 4, o sea que en cada segundo la rapidez aumenta en 4. Si aquí inicialmente era 0, al pasar un segundo, ¿cuánto va a valer la rapidez? La rapidez va a valer 4. 4. ¿4 qué? 4 metros por segundo. Uy, está en mayúscula aquí. Sería 4 metros por segundo. Muy bien. En la siguiente velocidad, ¿no? Luego de un segundo, la rapidez va a aumentar ¿en cuánto? En 4.
Y 4 más 4, ¿cuánto va a ser ahora? Va a ser 8 metros por segundo. Muy bien. Vamos a agarrar a nuestra velocidad y la vamos a poner más arriba, aquí. Y como te decía, en el siguiente segundo, la rapidez, ¿cuánto va a aumentar? Va a aumentar en 4. O sea, 8 más 4. ¿Cuánto va a ser ahora? Va a ser 12. ¿12 qué? 12 metros por segundo. Muy bien. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Si la aceleración vale 4 metros por segundo, significa que en cada segundo la rapidez va a aumentar de 4. 4 más 4 más 4 más 4 y así sucesivamente. La pregunta me dice, después de 3 segundos, 1, 2, 3 segundos, la rapidez vale 12 metros por segundo. ¿Yo qué digo, profesor? Eso es una respuesta verdadera, ¿no? Verdadera. Uy, aquí ponemos en negrito. Muy bien. En negrito, muy bien. El enunciado 2 me dice lo siguiente. En los 4 primeros segundos el recorrido es de 32 metros. En los primeros 4 segundos, 2, 3, 4. ¿Cuánto será todo el recorrido? A ver, voy a sumar. 2 más 6 vale 8. 8 más 10, 18. Y 18 más 14, efectivamente eso vale 32 metros. Por lo tanto, esto es una verdad. Muy bien. Luego me dice, en el tercer segundo de su movimiento el recorrido es 18. En el tercer segundo de su movimiento, primer segundo, 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 tercer segundo, ¿no? En este tramo, ¿cuánto vale la distancia recorrida? Valía 5 veces el valor de la mitad de la aceleración. O sea, esta distancia, ¿cuánto vale? Esta distancia vale 10 metros, ¿no? Ahora sí, entonces aquí me dice 18 metros, yo digo que, profesor, eso es falso, eso es mentira. ¿Verdad, verdad? Falso. ¿Dónde estás? Aquí, clave C. Muy bien, alumno, clave C. Pregunta número 3. Dice lo siguiente, los efectos de la aceleración sobre el cerebro y en general sobre el cuerpo humano están bien estudiados gracias sobre todo a las agencias espaciales y a la industria automotriz, que ve el impacto que puede tener los accidentes de automóvil sobre los usuarios, ¿no? Una persona normal puede resistir bien 2 periodos prolongados a aceleraciones de hasta 40 metros por segundo al cuadrado. Cuando las aceleraciones son mayores, son soportadas sin inconvenientes siempre y cuando duren tiempos muy cortos. Suponga que un avión para despegar debe recorrer 4.500 metros de una pista. ¿Qué tiempo emplearía el piloto acelerando a 40 metros por segundo al cuadrado? Muy bien, a ver, si yo al principio leo este problema, digo, a ver, profesor, las primeras líneas en realidad no tienen nada que ver con el problema. O sea, sí es una importancia del contexto del problema, pero en realidad, ¿dónde empieza el problema? Justo después de este punto, ¿no? No, incluso aquí, justo después de cortos, empieza aquí. Suponga que un avión para despegar debe recorrer 4.500 metros de una pista. O sea, la distancia que va a recorrer van a ser 4.500 metros. Obviamente que cuando empieza su recorrido va a empezar con una rapidez igual a 0. Además me dice que ¿qué tiempo empleará el piloto acelerando a 40 metros por segundo al cuadrado? O sea, me está dando la aceleración, me está dando la distancia, me está dando la rapidez inicial y me pide calcular el tiempo. Entonces yo busco en mi tablita las 4 ecuaciones mágicas y ¿qué tengo? Tengo esta ecuación que tiene todo lo que yo quiero, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la distancia? Muy bien, ¿cuál es la distancia aquí? De frente, ¿no? 4.500, profesor, pongo aquí 4.500 es igual a que la rapidez inicial. ¿Cuánto vale la rapidez inicial? 0. 0 por cualquier número, 0. Listo, te vas. Más, porque es un movimiento acelerado, ¿no? Porque la aceleración y la rapidez tienen la misma dirección. Entonces voy a poner más un medio. ¿Un medio de quién? De la aceleración. ¿Que vale cuánto? Que vale 40, ¿no? Multiplicado por quién? Por el tiempo elevado al cuadrado. Listo, saco mitad y mitad. ¿Qué me queda aquí? Me queda 20. Ahora, el 20 que está multiplicando aquí, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Y esto me va a salir un valor de 225 igual a qué? Igual a tiempo al cuadrado. Y ahora sí, tú mismo eres. ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo vale la raíz de 225, que es, vale,
Eso vale 15. Muy bien, 15. ¿Pero en qué unidad es esa? En segundos. ¿Por qué? Porque la rapidez y la aceleración en que están en metros por segundo al cuadrado. Muy bien, el tiempo vale 15 segundos, clave C. Muy bien, alumno, clave C. Está bien, ahora pasamos al problema número 4. Un problema muy interesante que me dice, otra vez, quiero que te fijes, te das cuenta que es un problema largo, ¿sí o no? Entonces, busca los números y empieza ahí, aquí. El primer número me dice, los 100 metros planos es una de las pruebas de mayor interés, debido a las elevadas velocidades máximas que alcanzan los atletas. Así se determinó que un corredor acelera por 9 segundos, a ver qué dice aquí, iniciales, y luego mantiene constante su velocidad. Ya, o sea, en los primeros 9 segundos el corredor va a acelerar, va a aumentar su velocidad, y una vez que llega a los 9 segundos, alcanza su rapidez máxima y luego la mantiene constante, ¿no? ¿Qué más me dicen? ¿Qué velocidad máxima obtuvo dicho atleta si su tiempo de registro fue 9,81? O sea, este atleta ha recorrido los 100 metros, o sea, los 100 metros, todo esto, ha recorrido los 100 metros, ¿en cuánto tiempo? Me dice que en 9,81 segundos. Significa que si aquí aceleró en 9 segundos, ¿cuánto tiempo le queda? 0,81 segundos, ¿no? Listo, ahora sí. ¿Qué más me dice? Considere que la aceleración constante para el movimiento acelerado del atleta. Muy bien. Ahora sí, son los únicos datos que me dan, ¿no? 9 segundos en el que aumenta su rapidez hasta llegar a la rapidez máxima y 0,81 segundos restante donde la rapidez se mantiene constante. Y si la rapidez es constante es un MRU. Y en este primer tramo es un MRV. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Primero calculemos esta distancia. ¿Está bien? Calculemos esta distancia con los datos que tengamos. Muy bien. Esta distancia que es igual, a ver, distancia, formulita, es igual a la rapidez inicial multiplicado por el tiempo, más menos, como es un movimiento acelerado, más un medio, ¿de quién? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Reemplazamos nuestra distancia, ojo que estoy hablando desde aquí hasta aquí, en estos 9 segundos. La distancia que viene a ser rapidez inicial por el tiempo. ¿Cuánto vale la rapidez inicial? 0. Te vas. Más, decimos más, un medio, ¿de quién? De la aceleración que no conozco, multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 9. Y 9 al cuadrado vale 81. 81. Entonces, finalmente, ¿qué me va a quedar? Arriba, 1 por 81, 81. 81A, esto va a ser igual a 81 veces A, multiplicado por 81 veces A, dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Listo. O sea, esta distancia vale 81 a medios. Ahora voy a calcular esta distancia. Profesor, pero si yo quiero calcular esta distancia y yo sé que esto es MRU, tengo que multiplicar la rapidez máxima multiplicado por ¿quién? Por el intervalo de tiempo. ¿Y yo conozco esta rapidez máxima? No, pero lo puedo calcular. ¿Cómo? Con la fórmula en este intervalo. Porque aquí la rapidez máxima, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser o no mi rapidez final. Rapidez inicial, rapidez final y el tiempo, ¿no? ¿Qué fórmula utilizo? Esta de aquí, ¿ve? Rapidez final es igual a la rapidez inicial más, como es un movimiento acelerado, la aceleración multiplicado por el tiempo. Reemplazamos velocidad final. ¿Quién es? La velocidad máxima, ¿no? Aquí ponemos la velocidad máxima. Esto de aquí va a ser igual a la rapidez inicial. ¿Cuánto vale la rapidez inicial? 0. Entonces se va. No importa porque vale 0. Va a ser igual entonces a la aceleración por el tiempo. ¿Cuánto vale la aceleración? A, y el tiempo vale 9. O sea que la aceleración máxima va a ser 9 veces el valor de A. Velocidad máxima, 9 veces el valor de A. Ahora sí, conozco el valor de la velocidad máxima. Entonces, ¿cuánto tendrá que ser esta distancia? Velocidad máxima por el tiempo. Ya. 9 veces A multiplicado por 0,81.
Pero 0,81 es lo mismo, ¿no?, que 81 décimos. Sí, profesor. 0,81, perdón, 0,81 es 81 sobre 100, ¿no? Ahora sí, multiplicado por ¿quién? Por la velocidad máxima, que ¿cuánto vale? 9 veces el valor de A. Ahora sí, operamos. Operamos aquí y tenemos lo siguiente, ¿no? Que la suma de esta distancia más esta distancia de aquí me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 100 metros. Ojo, 100 metros. Ahora decimos lo siguiente. Nos vamos aquí y decimos 81 veces A entre ¿cuánto? Entre 2 es igual a ¿quién? Perdón, más esta distancia, que es 81 multiplicado por 9 veces A dividido entre 100. ¿Y todo esto qué es igual a? Esto es igual a ¿quién? A 100 metros. Listo. Ahora sí, voy a poder calcular o no el valor de A. Sí, profesor. Veo aquí que el 81 se repite. ¿Qué hago? Lo factorizo, ¿no? Factorizo. La factorizo. ¿Y qué me queda? Me queda A medios, ¿no? Porque factoricé el 81. Solamente me queda A medios. Sumado con quién, si le saco el 81 aquí, vendría a ser 9 veces A entre ¿cuánto? Entre 100. Yo sé que tú puedes hacer esto, ¿no? Solamente que no quieres. Ahí está, es igual a 100. Ahora sí, ¿qué hacemos? El 81 pasa a dividir. A ver, trazamos una línea aquí. El 81 pasa a dividir. ¿Y qué me queda aquí? A medios más 9 veces A entre 100. ¿Cómo opero esto? Homogenizo. ¿Qué es lo que hago? 50 arriba y 50 abajo. Por 50 arriba sería 50 veces A. 50 veces el valor de ¿quién? El valor de A. ¿Entre cuánto? Si multiplico por 50 arriba por 50 abajo y 50 por 2, eso vale 100. ¿Y por qué hice eso, profesor? Porque yo estoy homogenizando para así poderle sumar más 9 veces el valor de A sobre 100. Claro, ¿no? ¿Y qué pasó con este 81 que estaba aquí? Pasó al otro lado a dividir y le pongo aquí 100 entre 81, ¿no? Listo. Ahora sí, sencillo. Fracciones homogéneas de numeradores se suman. 50A más 9A vendría a ser 59 veces el valor de A sobre 100. Pero este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado y tengo yo 100 por 100, 10.000, ¿no? 10.000. 10.000 entre ¿cuánto? Entre 81, ¿no? Muy bien, finalmente el 59 pasa a dividir y voy a tener una aceleración de ¿cuánto? Una aceleración igual a ¿qué? A ver, déjame utilizar el método, ya sabes, la calculadora, que vendría a ser 10.000 entre 81, esto dividido entre 59, ¿no? Entre 59, 2,09. 2,09. 2,09 se aproxima a ¿cuánto? 2,1, ¿no? Pero 2,1 ¿qué, profesor? Claro, como es la aceleración, ¿qué unidades tiene la aceleración? La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, pero no me pide la aceleración. Me pide la rapidez máxima que alcanzó. ¿Y a qué era igual la rapidez máxima, profesor? Era 9 veces la aceleración. Lo reemplazo, pues. La rapidez máxima sería ¿cuánto? 9 veces la aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración? 2,1 por 9. Al final me va a quedar un aproximado de 18,8. 18,8, ¿no? Como es una rapidez, las unidades es en metros por segundo. Y listo. Rapidez máxima 18,8, profesor. Clave C. Muy bien. Nos vamos al siguiente. El siguiente problema es el número 5, que me dice lo siguiente. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba tal y como se muestra en la figura, ¿no? Un objeto se lanza hacia arriba. A ver, se lanza hacia arriba, o sea aquí
a ver, se lanza hacia aquí, hacia arriba, con una rapidez de ¿cuánto? De 40 metros por segundo. Muy bien, esta es su rapidez. Yo sé que la aceleración, ¿no?, de la gravedad, ¿cuánto vale? 10 metros por segundo al cuadrado. Y siempre está apuntando hacia abajo, ¿no? Este ya es un problema de caída libre. Y me dice que indique si es verdadero o falso. Primer enunciado. La altura máxima es de 60 metros. Altura máxima, ok. Y la altura máxima, ¿a qué era igual? ¿Te acuerdas? Yo lo escribí, bueno, estaba escrito en el libro que era la altura máxima. La altura máxima, ¿a qué era igual? La altura máxima era igual ¿a quién? Al valor de la rapidez inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. No te olvides. ¿Conozco la rapidez inicial? Sí, profesor. ¿Conozco la gravedad? 10. Ya está, pues, ¿no? La altura máxima, ¿cuánto vale? Esta altura máxima es esta H mayúscula. La altura máxima, ¿cuánto vale? Entonces, rapidez inicial, 40 elevado al cuadrado. Eso me da un valor de 1600. Y 1600 dividido entre 2 veces G, pero G vale 10, o sea, entre 20, ¿no? ¿Esto cuánto me da? Ah, ya, esto me da un valor de ¿cuánto? De 80. 80 queda 80 metros. O sea, la altura máxima vale 80 metros. Y aquí, ¿qué me dice? 60 metros, pues recontra falso. Muy bien, ahora sí, nos vamos al siguiente enunciado. Me dice, 2 segundos antes de impactar en el piso, la rapidez es de 20 metros por segundo. Ahora, analicemos. Por eso aquí tengo el segundo gráfico, ¿ya? Lo que voy a hacer es esto, ¿ya? Esto de aquí nos lo llevamos, ¿ya? Uy, aquí se va a combinar todo esto. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar todo esto, ¿está bien? Aquí. Ahora sí, tú también. Ahora sí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? En este segundo gráfico voy a resolver el siguiente ítem, que me dice 2 segundos antes de impactar al piso. Yo sé que el objeto, que todo lo que sube, ¿qué tiene que pasar? Todo lo que sube tiene que bajar, obviamente. Y una vez que baja, 2 segundos antes de que llegue al piso, o sea, cuando está aquí, escribimos aquí, 2 segundos antes, me pregunta si esta rapidez vale 20 metros por segundo. Ahora, es importante decir lo siguiente. Si yo tengo un cuerpo que fue lanzado con 40 metros por segundo, en la misma altura, en la misma línea horizontal, este valor también será igual, pero con dirección opuesta, con sentido opuesto, ¿no? También será 40, ¿qué? 40 metros por segundo. Recuerda, si están a la misma altura, la rapidez son iguales, pero tienen sentidos contrarios, ¿está bien? Ahora, yo te digo lo siguiente, cuando bajaba el cuerpo, cada segundo que pasaba, ¿en cuánto aumentaba? En 10. Cada segundo que pasa aumenta de 10 en 10. Entonces, en 2 segundos, ¿cuánto habrá aumentado esta rapidez? A ver, le ponemos el color azulito. Decimos lo siguiente. Esta velocidad, en 2 segundos, ¿no habrá avanzado 20? Si yo sé que en cada segundo avanza 10, en 2 segundos no aumentará en 20. O sea que v más 20, ¿a cuánto es igual a? V más 20 es igual a 40. Por lo tanto, la rapidez v, ¿a cuánto es igual a? Es igual a 20, profesor. Ah, ya, entonces sí es verdad. Porque es 20 metros por segundo, ¿no? Esto. Porque yo sé que en 2 segundos va a aumentar en 20. Y efectivamente, 20 más 20 es igual a 40 metros por segundo. Muy bien. Entonces aquí sería verdadero, ¿no? Ahora sí, tú sí eres verdadero. Pregunta 3. Perdón, enunciado 3. En el sexto segundo de su movimiento, el recorrido es 20 metros. Ah, ya, muy bien. En el sexto segundo. Primero, ¿cuánto tiempo se habrá demorado desde que fue lanzado hasta su punto máximo? Yo sé que en la subida, la rapidez en cada segundo disminuye en 10. Cada segundo que sube, disminuye en 10. Si es 40 metros por segundo, en un segundo se vuelve 30. En 2 segundos se vuelve 20. En 3 segundos se vuelve 10. Y en 4 segundos se vuelve
se vuelve 0, ¿no? Entonces, de 40 metros por segundo a 0 metros por segundo ha pasado un tiempo de ¿cuánto? De 4 segundos, ¿no? Ahora sí. A mí me habla del sexto segundo. Hasta aquí ya han sido 4 segundos. En el siguiente segundo vendría a ser el quinto segundo. Aquí ya van 4, ¿eh? 4, este sería el quinto segundo y este vendría a ser el sexto segundo. Y a mí la pregunta me dice, en este sexto segundo, la altura, el recorrido será 20 metros. ¿Esto será 20 metros? Por supuesto que no. ¿Por qué, profesor? Si de 0 pasó un segundo, su rapidez ¿cuánto vale? Su rapidez vale 10, ¿qué? 10 metros por segundo, ¿no? Y como cada segundo aumenta en 10, su rapidez ahora será 20 metros por segundo, ¿no? Muy bien. Ahora, esto lo podemos desarrollar de dos formas distintas. Tú te acordarás que en el primer segundo, si es que parte del reposo, la altura que realiza es de 5 metros, luego de 15, luego de 25 y luego de 35 y así sucesivamente. Entonces al ojo yo diría que h ¿cuánto vale? 25. ¿Es la clave? Falso, ¿no? Falso. Si no me acuerdo eso de 5, 15, 20, perdón, de 5, 15, 25 y 35, lo que puedo hacer aquí es utilizar la fórmula, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula, profesor? Esta fórmula de aquí, que me dice lo siguiente. La altura es igual a ¿quién? Es igual a la semisuma de las velocidades iniciales más, perdón, la rapidez final más la rapidez inicial entre 2 multiplicado por ¿quién? Por el tiempo, ¿no? Entonces nosotros podemos comprobar ahí que ¿cuánto suma la rapidez inicial y la rapidez final? 10 más 20, pues 30. Entre 2 vale, entre 2 vale 15. 15 metros, ¿no? Y aquí, ¿verdad? Eso es cierto. 5 metros, 15 metros, 25 metros, 35 metros, claro. Ahí se me escapó, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo vale 1, ¿no? Entonces, 15 por 1, 15, profesor. Eso quiere decir que la altura que recorrió vale 15 metros, ¿no? Efectivamente, justo lo que decíamos. En el primer segundo, 5. En el siguiente segundo, 15. En el siguiente, 25. En el siguiente, 35. Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces ya encontramos las respuestas a todos los enunciados. Saldría FBF, ¿no? Falso, verdadero, falso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. En la letra C. Clave C, muchachos. Muy bien. Pregunta número 6, pregunta importante. En el año 2012, Felix Baumgartner se convirtió, bueno, si lo dije mal, bueno, me podrán disculpar, ¿no? Se convirtió en el primer ser humano en lanzarse sin paracaídas desde una altura de 39.000 metros y luego de 40 segundos logró obtener 1.173 kilómetros por hora, superando la velocidad del sonido, que es 1.130 kilómetros por hora. A esa altura, hay que precisar sin embargo que debido a la fuerza del aire, al cabo de un cierto tiempo alcanzó su velocidad límite, cayendo a velocidad constante. Dice, entonces, si asumiéramos que Félix estuviera en caída libre, ¿cuál sería su velocidad final al cabo de 40 segundos? Bien, en el problema está un poco confuso, ¿sí? La primera vez que yo lo leí, bueno, no te indica a partir de dónde tengo que tomar los 40 segundos, ¿sí? Pero según los cálculos que se hizo, tendríamos que hacerlo desde el inicio, desde que saltó del avión sin paracaídas, ¿no? Desde aquí vamos a calcular 40 segundos después su velocidad final. Entonces, esto es un problema ya más sencillo, ¿verdad? Porque a mí me pide calcular su velocidad en kilómetros por hora, ¿no? Muy bien, entonces, como sé que el tiempo de caída que tiene es de 40 ¿qué? 40 segundos, ¿no? Entonces voy a escribir aquí 40 segundos y quiero calcular la velocidad final. ¿Qué ecuación utilizo? Velocidad final es igual a ¿quién? Velocidad inicial más menos la aceleración multiplicado por el tiempo. Bien, ahora, normalmente yo calculaba a la aceleración de la gravedad como 10, pero si el problema me indica que es 9,8, entonces ahora digo esto es 9,8 y ya no 10. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ahora sí, decimos lo siguiente, ponemos en negrito y reemplazamos. La velocidad final no lo sé,
porque aquí me pide cuál sería su velocidad final, no lo sé, entonces lo dejo ahí. Rapidez final es igual a ¿qué? Rapidez inicial, ¿cuánto es? Profesor, eso vale 0, se va. Aceleración por tiempo, ¿la aceleración cuánto vale? 9,8, profesor, 9,8. Multiplicado por quién, ¿ah? Por el tiempo, que es 40. Listo. Ahora sí, ¿esto cuánto valdrá? Decimos que la rapidez final es igual a 9,8 por 40, ¿no? Que vendría a ser eso. Eso vendría a ser igual a 392. O sea que este valor es 392. ¿En qué? ¿En qué se mide la velocidad? Perdón, la rapidez. Si la aceleración está en metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos, la velocidad en que estará en metros por segundo, ¿no? Listo. Pero a mí las claves me está dando en kilómetros por hora, entonces tengo que convertir de metros por segundo a kilómetros por hora. Si yo convertía de kilómetros por hora a metros por segundo, le multiplicaba por 5/18. Y si lo hago al revés, entonces voy a multiplicarle por la inversa, ¿no? Vendría a ser 392 metros por segundo. Si yo lo quiero transformar a kilómetros por hora, tengo que multiplicar ahora por 18 quintos. Y esto me va a dar la conversión a kilómetros por hora. Entonces yo voy a decir esto lo siguiente: 392 por 18 entre 5, ¿no? Eso me va a dar a mí un valor de 1411,2. 1411,2 kilómetros por hora. Listo. Esta vendría a ser la respuesta. Ojo que yo transformé 392 metros por segundo, lo transformé a kilómetros por hora. ¿Cómo? Multiplicándolo por 18 quintos, ¿no? 392 por 18 quintos, 1411,2 kilómetros por hora. Y es el mismo valor que la velocidad final, ¿no? Es lo mismo decir 392 metros por segundo que 1411,2 kilómetros por hora. No hay ningún problema. Muy bien, entonces seguimos hacia el último problema. Si se dan cuenta, todos los problemas están de esta forma, con un texto muy largo, y ya nos hemos dado cuenta que casi la mayoría es un relleno, ¿no? Una información adicional. A ver, dice: la torre de Pisa, campanario de la catedral de Pisa, es uno de los iconos más significativos de toda Italia. Es una torre inclinada que mide aproximadamente 57 metros. Falta aclarar que mide actualmente 57 metros, aunque su altura original era de 60 metros. Hay una leyenda acerca del experimento que realizó Galileo Galilei. No, seguramente ustedes han escuchado de este experimento donde Galileo Galilei, a ver, lo vamos a dibujar aquí ya porque no está representado. Ya, mientras te voy contando, ¿no? Galileo Galilei decía, no, bueno, que antes se pensaba que si yo tenía un cuerpo pesado y tenía un cuerpo pequeño que no pesaba mucho y lo soltaba desde una gran altura, supuestamente iba el cuerpo de mayor peso caer más rápido que el otro cuerpo que es pequeño, ¿no? Al ser más grande, supuestamente iba a caer más rápido. Entonces él, al realizar este experimento, comprobó que no importa el tamaño, los dos cuerpos caen al mismo tiempo al piso. Entonces la masa no tiene nada que ver con el tiempo con el que van a llegar al piso. Lo que va a influir en ese movimiento va a ser la gravedad, ¿no? Porque para ambos la gravedad es la misma. Muy bien, ahora sí nos vamos de lleno al problema. ¿Qué dice? Galileo Galilei suelta la esfera en esta cierta altura, que inicialmente era de 60 metros, y luego de soltarlo, la esfera cae directamente al piso, y una vez que cae al piso, se produce un sonido, ¿no? El golpe produce un sonido, y ese sonido sale nuevamente del piso y se dirige hacia arriba, y finalmente Galileo Galilei lo va a escuchar, ¿no? Me pregunta entonces cuánto tiempo pasa desde que suelta la esfera hasta que escuche el sonido. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: primero calculo el tiempo que la esfera se demora en caer hasta el piso, y luego el tiempo en el que el sonido demora en llegar hasta Galileo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo calculo este tiempo?
este tiempo si me están dando a mí esta altura. Y esta altura, si te acordarás tú, es la altura máxima, ¿no? ¿Y qué te dije yo sobre la altura máxima? ¿Cómo se calculaba? Aquí lo escribo a un costadito. La altura máxima, aquí, la altura máxima, primero se calculaba como la velocidad inicial o rapidez inicial elevado al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad, ¿sí o no? Pero ¿qué te dije? Si la gravedad vale 10, también se puede calcular como 5 veces el tiempo elevado al cuadrado. ¿Y quién viene a ser el tiempo? El tiempo que va desde la posición inicial hasta la posición final, que vale t sub 1, ¿no? Muy bien, en este caso sería 5 veces t sub 1 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale su altura máxima? Aquí está, me está enseñando que la altura de la torre era de 60 metros. Listo, lo igualo a 60. Y ahora sí, dime si puedo calcular directamente t sub 1. Por supuesto, 5 pasa a dividir y tengo que el tiempo t sub 1 es igual a la raíz cuadrada de 12, ¿no? Porque el 5 pasó a dividir, me quedó 12, y el cuadrado que está aquí arriba pasa al otro lado como raíz, ¿no? ¿Cómo opero esto? Muy bien. Obviamente en el examen de admisión a mí no me van a dar una calculadora para calcular la raíz de 12. Lo que voy a hacer es descomponer, ¿no? Digo, t sub 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 12 es lo mismo que 3 por 4. Entonces voy a decir la raíz de 3 multiplicado por la raíz de 4, ¿no? Esta es la teoría de la radicación, ¿no? Yo puedo descomponer la raíz en sus dos factores. Ahora sí, aquí me dan de dato el valor de la raíz de 3, que vale 1,73. Y lo voy a reemplazar. Tiempo 1 va a ser igual a 1,73 multiplicado por la raíz de 4. Bueno, eso sí lo sabemos, ¿no? Eso vale multiplicado por 2. Esto me va a dar un valor de, a ver, vamos a calcular esto, 1,73 por 2 vendría a ser igual, a ver, le ponemos una flechita, el tiempo sub 1 vendría a ser igual a ¿quién? 2 por 1,73 que viene a ser 3,46. ¿Y el tiempo en qué unidades tiene que estar? En segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque la aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces ya calculé el tiempo 1. Ahora lo que voy a hacer es calcular el tiempo 2, ¿no? El tiempo en el que el sonido se demora en llegar a Galileo. Bien, ¿y cómo vamos a calcular eso? Profesor, ¿acaso el sonido también realiza caída libre? ¿Acaso está subiendo afectado por la gravedad? Y la respuesta es no. ¿Por qué el sonido no realiza un movimiento de caída libre, profesor? Porque el sonido no tiene masa. Y si un cuerpo no tiene masa, no tiene peso, la gravedad no lo va a afectar, porque el sonido realmente es una onda, ¿no? Y una onda no tiene masa. Por lo tanto, esto se va a dirigir a velocidad constante. ¿Por qué? Porque no está afectado por la aceleración. Muy bien, ahora realizamos lo siguiente, ¿no? La distancia que va a recorrer el sonido viene a ser 60 metros. ¿No? Vamos a poner el valor numérico nada más. 60 metros, ¿no? Distancia es igual a ¿qué? A rapidez, que es 340, multiplicado por ¿quién? Por el tiempo, ¿no? Por t sub 2. ¿Por qué utilizamos la fórmula de distancia es igual a rapidez por tiempo? Porque este movimiento es... a ver, aquí aumentamos. Porque este movimiento es un MRU. Como te decía, ya que el sonido no realiza caída libre, ¿no? Porque ya el sonido no tiene aceleración. Muy bien, pasa a dividir y me sale como resultado que el tiempo sub 2, dividiendo esto, me va a salir 0, ¿sí? 0,10 a ver, 0,10 eso ustedes lo tienen que dividir, ojo, 60 entre 340, eso es igual a ¿quién? 0,17. 0,17, ¿no? Entonces aquí, para yo calcular el tiempo total, que pasa desde que suelta la esferita hasta que lo escucha, tengo que sumar tiempo 1 con tiempo 2, ¿no? ¿Cuánto suma eso? 3,46 más 0,17,
Eso me va a dar un valor de 3,63. Más o menos aproximando, vendría a ser 3,64, ¿no? Sería la clave C. Muy bien, vamos a terminar en este problema y nos vamos a encontrar en el siguiente tema. Muy bien, chicos, cuídense.